Tenemos y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Josué capítulo 10, verso 1 al 6. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Ohán, rey de Hebrón, a Pireán, rey de Jarmut, a Capía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, nuevamente, oh Dios, estamos delante de tu presencia, delante, oh Dios, de tu palabra, para poder, Dios mío, no solamente estudiarla, sino también aprender de ella, para poder aplicar, Señor, a través de esas enseñanzas, aquellas reglas espirituales que también, Señor, Padre, son menester tomarlas para nuestras vidas. Mi Dios, en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos en esta noche que tu nombre sea glorificado poderosamente en nosotros. Háblanos, oh Dios, conforme a tu gracia, conforme a tus piedades, y permite, oh Dios, que tu palabra pueda bendecirnos grandemente. Al cautivo libértalo, Dios, al enfermo sánalo, Padre celestial, y así, oh Dios, glorifica tu nombre en esta hora, en medio de esta congregación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. En Josué capítulo número 9 pudimos analizar en estos estudios que hemos estado teniendo de qué manera un pueblo llamado Gabaón engañó astutamente a todos un liderazgo de la nación de Israel, propiamente hablando acerca de Josué y sus príncipes. Recordamos que estos hombres, los de Gabaón, se habían disfrazado y habían de alguna manera aparentado ser hombres de lejanas tierras, y al ponerse ropas avejantadas y llevar de hecho el pan prácticamente un pan ya sin validez, lleno de moho, todo esto simplemente contribuyó para que Josué y los líderes los recibieran y hagan alianza con ellos, hagan paz con ellos. Hemos visto por medio de la Escritura que esa regla sí estaba de alguna manera contemplada en las leyes que Dios había dado a Moisés. Y ahí en esa ley se estipulaba de que si un pueblo venía de lejanas tierras y quería hacer paz con ellos, les estaba permitido. Pero no así para los moradores de todo el territorio de Canaán.
3 días habían pasado y se dieron cuenta los moradores de Israel que los gabaonitas pertenecían a la región de los heveos. Ellos estaban en la lista para ser también aniquilados por el ejército de Israel. Pero un juramento se había llevado a cabo. Josué había dado su palabra y los príncipes se habían juramentado tomando el nombre del Señor para perdonarles la vida, antes obviamente de que se enteraran de que estos hombres pertenecían a esa región. La Biblia menciona que ellos no consultaron a Jehová al momento de hacer esa alianza, y eso trajo murmuración en medio del pueblo. Ahora, en Josué capítulo 10, acompáñenme por favor a los primeros versos. Josué capítulo número 10, verso 1 al versículo número 2 nos dice: cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, o también rey de Salem, oyó que Josué había tomado a Jai, que era la segunda ciudad, luego de haber destruido, claro está, Jericó, que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, dice el verso 2, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades, dice ahí, como una de las ciudades reales y mayor que Jai. Y todos sus hombres, dice la Escritura, eran fuertes, es decir, eran hombres de guerra. Ahora bien, la Biblia menciona que este rey Adonisedec mandó de manera estratégica a convocar un consejo de alianza con otros reyes. ¿Cuál era su intención? Formar de alguna manera una gran multitud de ejércitos, llamando a 5 naciones, con él incluido, para poderle hacerle frente primeramente a los traidores llamados gabaonitas. Los gabaonitas también estaban dentro de este grupo, pero ellos se abrieron porque tuvieron temor de que, pese a que haya alianza entre los pueblos enemigos, igual Dios los habría de destruir. Digo esto por lo que dice Josué. Acompáñeme por favor. Josué capítulo número 9. Miremos lo que dice el verso número 1. ¿Lo tienen? Cuando oyeron estas, dice, cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear, dice ahí, contra Josué, dice ahí, en Israel. Ellos ya estaban de alguna manera anticipados, por el avance en este caso, del ejército israelita. Pero en esa participación también estaban los gabaonitas. Pero ellos temieron y dijeron: no vamos a hacerlo, no queremos pelear contra el ejército de Israel. Y se inventaron, esa gran falsedad de haciéndose pasar por gente humilde y engañaron al pueblo de Israel. Lo dice el verso número 3. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, verso número 4, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados y zapatos viejos. Bueno, usted conoce toda la historia, y ellos hicieron pasar por mendigos. Ahora, en el capítulo 10, cualquiera pudo haber dicho, si lo ve bajo la óptica espiritual, que Dios estaba de alguna manera castigando la acción de Josué a la hora de haber hecho alianza con un pueblo pagano. ¿Por qué digo esto? Mire lo que dice en el versículo número 3, en adelante. Por lo cual, dice la Escritura, Adonisedec, rey de
envió a ¿quién? A Ohán, rey de Hebrón, a Biream, rey de Jarmut, a Gafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. ¿Qué es lo que ellos querían planificar a través de esta alianza? Darle muerte a los traidores, o por lo menos destruirlos y dejarlos a ellos como un ícono para futuros pueblos, si acaso pretendían hacer lo mismo que había hecho Gabaón. De esa manera, sí, también, podríamos decir, tomar ventaja y también demostrarle a Israel que la unión de los pueblos paganos sí podían ganar, sí, o hacerle frente a Israel. Pero algo va a suceder. Dice la Biblia, versículo número 4: subid a mí, dice el rey de Jerusalén, y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Verso 5: y 5 reyes de los amorreos, rey de Jerusalén, rey de Hebrón, el rey de Jarmut, y el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón, dice ahí, y pelearon contra ella. Gabaón, viéndose prácticamente sitiada por cinco reinos, manda por medio de un mensajero a darle la noticia a sus nuevos amigos, es decir, al pueblo de Israel. Versículo número 6: entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Josué tenía una gran oportunidad. ¿Para qué? Para pagarles con la misma moneda que los gabaonitas sí habían hecho con el pueblo de Israel. Josué no estaba obligado a ayudarlos en batalla. La alianza que él había establecido era simplemente de paz entre su ejército y el ejército de ellos. De no darle muerte a sus habitantes, sino más bien de mantener con ellos de alguna manera así inactiva cualquier situación de guerra entre ambos pueblos. Mas ahora los gabaonitas sí se ven en la necesidad, en el apuro, sí, de buscar auxilio en un pueblo prácticamente extraño. Josué bien pudo haberles dicho: bueno, es hora sí de darles una cucharada de su propia medicina. Ustedes nos mintieron, ustedes hicieron mal con nosotros, sí, y hemos hecho alianza y habernos dejado simplemente a su suerte, es decir, a la destrucción. Pero aquí hay algo rescatable en Josué. Josué no les paga sí con la misma moneda. Es decir, tomando como referencia las palabras de Jesús, la Biblia dice que a los que maldicen, nosotros tenemos que bendecirlos. Amén. Josué, en esta oportunidad, aun cuando la Escritura no lo dice de manera tajante, Josué busca dirección de Dios. Mire lo que nos dice en el versículo número 7. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él. Recuerde que el pueblo de guerra de Israel estaba en un promedio de 600,000 hombres de guerra. Eso ya lo habíamos analizado en otros textos bíblicos. Dice versículo 7, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Verso número 8, y aquí está implícito: y Jehová, dice la Biblia, y Jehová le dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá contra ti. ¿Qué es lo que hace Dios en ese momento? Aprovecha la circunstancia
circunstancia de ese levantamiento de estos cinco reinos, y quiere el Señor glorificar su nombre, porque será Dios quien va a pelear por medio de Josué. La Biblia dice en Éxodo capítulo 14, acompáñenme rápidamente, Éxodo, el segundo libro de la Escritura, capítulo número 14, verso 13 y 14. Como una promesa cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Lo tienen? Éxodo capítulo 14, verso 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved, es decir, comprobad la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y el verso 14, Jehová, dice ahí, peleará por vosotros. ¿Y cómo habría de estar el pueblo? Y vosotros estaréis tranquilos. Es decir, no vas a perder la calma, no te vas a desesperar. Había una promesa de Dios, y cuando Israel salió también de Egipto, siendo ellos un pueblo más numeroso. Amados hermanos, la tranquilidad, la paciencia y la fe habría de jugar un papel preponderante, sí, de gran importancia en este escenario de batalla. Como nunca ahora Josué se hacía frente a 5 ejércitos, sí, todos y concentrados prácticamente en el valle de Gabaón. Versículo número 8. Jehová le dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Verso número 9. Y Josué vino a ellos. Mire que cada guerra fue una estrategia diferente. Dice la Biblia: y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Ahora, aquellos que han analizado paso a paso el estudio del libro de Josué, cuando Josué confronta a Jericó, usted recordará que el Señor le da una estrategia de guerra. ¿Cuál era esa estrategia? Rodear la ciudad durante 7 días, los primeros 6 días una vuelta por día, y el último día 7 vueltas a la ciudad, y al sonar de las bocinas y al griterío del pueblo, las murallas habrían de caer, y de ahí en adelante el pueblo avanzaría y destruiría la ciudad. Pero en la nación de Jai, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue la estrategia de Dios? La estrategia esencial de Dios: atacar la ciudad por la retaguardia. Amén. Poner emboscadas, y cuando el pueblo saliera de la ciudad, las retaguardias y las emboscadas saldrían y aplastarían la ciudad, y el pueblo de guerra que estaba afuera, al verse desprotegido en su propia ciudad, sí, el pueblo que iba supuestamente de huida, retornaría y aplastaría el ejército de Jai. Mas ahora, con estos 5 reyes, el Señor les da otra estrategia. Le dice el Señor a Josué: camina, ¿verdad?, y anda toda la noche. Verso número 9. Josué vino a ellos de repente. Y esto es importante considerar. Cualquiera diría: son muchos ejércitos, muchos soldados. Pero el Señor pone esto en Josué: vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y cuando dice habiendo subido, es porque estos ejércitos venían de las montañas. A veces, mi querido hermano, es necesario en ciertas batallas, digo yo, a mi manera de ver, a veces es bueno sacrificar uno que otro día de descanso para dedicarse a la oración. Hay situaciones en las que usted puede hacerle frente, de pronto de una manera muy sencilla, a las adversidades, y usted salir vencedor. Pero hay otro tipo de guerras, mi querido hermano,
demanda, como hizo Josué, toda la noche subir, toda la noche orar, todo el tiempo clamar, porque cuando el enemigo es numeroso, mayor debe de ser también la búsqueda y la solicitud. ¿Para qué? Para pedir de Dios auxilio y pronto socorro. Amén. No podemos descuidarnos. Sí, debemos de pelear. Josué vino a ellos de repente. Esto es importante. Aquí el ejército no lo sorprende a Josué. Josué sorprende a su enemigo. Versículo número 9. Habiendo subido toda la noche desde Gilgal, verso 10, y Jehová, dice la Biblia, los llenó de consternación. En otros términos, en el hebreo, dice que los llenó de horror o los llenó de espanto. Para poder reforzar este texto, acompáñenme por favor al libro de Deuteronomio, al quinto libro de la Biblia. Deuteronomio, capítulo número 2. Deuteronomio, capítulo número 2. ¿Lo tienen? Deuteronomio, capítulo número 2, verso número 25. Había una promesa de Dios para el pueblo. Cada vez que cuando esté alineado en la voluntad de Dios, Dios les habría de otorgar para ellos. Verso 25. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Mire esa promesa, ¿sí?, de Dios para el pueblo. Claro está, siempre y cuando el pueblo esté alineado a las demandas del Señor. El Señor le había prometido a Israel que sobre ellos sí habría de haber para los otros un temor y un espanto que no soportarían de alguna manera al verlos prácticamente en su territorio. Verso 25 dice: hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos. Por eso es que Gabaón, entre otros, al verlos llegar luego de que pasan el Jordán, el pueblo se llenó de consternación. Lo mismo sucedió ¿con quién? Con Jericó. Cuando Jericó vio que Israel estaba ya prácticamente al otro lado del río y enviaron los espías, Jericó tuvo que ser cerrada y bien cerrada a causa del temor que Dios había puesto en ese pueblo. Ahora Dios, como lo dice en el verso número 10, Jehová nos llenó de consternación delante de Israel. Eso significa horror y espanto. Y los hirió con gran mortandad. ¿En qué lugar? En Gabaón. Y dice la Biblia, y los siguió por el camino que sube, porque retornaron a donde buscaban otra vez refugio. Iban a subir a las montañas. Y los siguió, dice ahí, por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. Recuerden que estos son puntos de ciudades o lugares dentro de todo el territorio de Canaán. Acompáñenme por favor al libro de Salmos, capítulo número 14. Libro de los Salmos, capítulo número 14. Antes de los Proverbios, después del libro de Job. Salmos capítulo número 14. Nos dice el verso número 5. Salmos 14, versículo número 5. Ellos temblaron de espanto porque Dios, ¿qué cosa dice? Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la congregación, o con el pueblo de los justos. ¿Cómo salió prácticamente estos 5 reinos
que habían llevado ejércitos innumerables. Yo imagino, mi querido hermano, sí, que esto debe haber sido una batalla épica. 5 reyes con 5 vastos ejércitos, amén, sitiando a Gabaón, y oh sorpresa, Josué con su ejército subió toda la noche para que al amanecer el pueblo prácticamente sí quedase sorprendido por la gran aglomeración también de soldados que Josué habría de llevar al campo de batalla. Pero más allá de los soldados, más allá de la presencia de Josué y de sus ejércitos, era Dios el que ponía el temor en los ejércitos contrarios. Amén. No era Josué, era el Dios de Josué que había intimidado a sus enemigos. Mis queridos hermanos, a veces suele suceder lo opuesto. Mucha gente sale supuestamente en el nombre del Señor a conquistar, diría yo, el mundo, pero si Dios no está con él, el mundo se lo traga vivo y el nombre de Dios queda empobrecido. Solo cuando Dios está en la vida de un creyente, aun cuando vaya solo, Dios abrirá camino y la gloria de Dios se dejará ver, sí, en la vida de ese hombre o de esa mujer. Ahora dice la Biblia en el verso número 11: mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo. ¿Qué arrojó, mi amado hermano? Arrojó, dice, desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Recuerda esta parte. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. ¿Qué fue lo que Dios hizo caer? Una lluvia de piedras, mi querido hermano. Sí, llámelo científicamente como usted quiera, meteorito, si lo quiere llamar de esa manera, llámelo así. Pero algo es seguro: en esa guerra Dios fue el que destruyó a los enemigos de Israel. Dios se glorificó en esa batalla. La Biblia dice que más fueron las piedras los que mataron, sí, a los enemigos que la misma espada de Josué y de sus ejércitos. Es que, amado hermano, la Biblia en ese sentido es clara. No es con espada, no es con ejército, dice el Señor, es con su Santo Espíritu. Amado, en las rodillas tenemos, diría yo, armas muy letales para nuestros enemigos, pero si éstas se doblan y buscan la salvación en las manos de Dios. La Biblia nos dice en el Salmo número 11, acompáñeme por favor. Salmos capítulo número 11. Libro de los Salmos, capítulo número 11. En el versículo número 6. Mire lo que el Señor también ahí sí nos transmite. Sobre los malos, ¿qué hará llover el Señor? Mire, si bien es cierto, Jesús dijo que sobre buenos y malos el Señor hace llover, también sobre ellos hace salir su sol, sí, es decir, sus misericordias son notables. Pero, mi querido hermano, debemos de entender que la mano de Dios está en contra de los injustos. Dice el Señor, ¿qué hace llover? Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz o de la bebida de ellos. Eso Dios tiene como recompensa para los injustos. Y eso fue básicamente lo que le llovió a, sí, en este caso, a todos los 5 reyes. Versículo número 12 del capítulo 10 de Josué. ¿Qué habrá de acontecer luego de esto? Nos dice el Señor, versículo 12 del capítulo 10. Entonces Josué habló, dice ahí, ¿a quién? Habló a Jehová. Versículo 12. El día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel,
y dijo en presencia de los israelitas. Ahora, aquí hay algo, sí, diríamos así, un paréntesis que hay que hacer. Josué está en plena batalla, sí, recordando que el Señor le dio la estrategia a este hombre de que toda la noche subiera para sorprender a su enemigo. Luego de esto, ya en batalla, ya en huida de sus enemigos, ¿sí?, el Señor hace llover piedras sobre cada uno de estos y el Señor aniquila gran cantidad. Pero todavía había un pueblo enemigo que estaba de huida. Y la Biblia dice en el verso número 12 que Josué habló, o bien se puede entender como que oró a Jehová y le dijo, ¿verdad? Versículo número 12. Y dijo en presencia de los israelitas. Pero recuerde, primeramente habló con Jehová. Pero cuando lo hizo en medio del pueblo. Es decir, que oró públicamente, diciendo: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. ¿Qué es lo que habrá de acontecer, mi amado hermano? Versículo número 13. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Ahora, si bien es cierto, usted y yo sabemos que el sol no se puede detener, ni la luna tampoco, porque recuerde que en aquel entonces todavía no se había dado a conocer científicamente que la Tierra y el sistema solar tienen en sí mismo ¿cuántos movimientos? Dos movimientos. Sí, el movimiento de rotación, sí, que es donde la Tierra gira sobre su propio eje, y el movimiento de traslación, es decir, que estos planetas se mueven alrededor del Sol. Cuando Josué, ¿sí?, manda una palabra a Dios, y obviamente el escritor de este libro maravilloso también, diríamos así, escribe los acontecimientos, no tiene, sí, en su mente estas dos consideraciones. Se desconoce de los movimientos, pero simplemente los refleja en la escritura tal como se puede apreciar. Si usted de hecho ha caminado por las calles mirando hacia el cielo, mirando nubes, pareciera en verdad que las nubes, ciertas nubes se movieran. Y usted dice: uy, las nubes se están moviendo. Bueno, en parte sí, es verdad que se mueven, pero en la gran mayoría es la tierra la que se está moviendo. Ahora, mis queridos hermanos, Josué, cuando lanza una palabra de oración hacia Dios para poder vencer completamente a sus enemigos, le pide a Dios ¿qué cosa? Que mantenga el escenario con claridad. Es decir, que no permita que llegara la noche. ¿Para qué? Para que sus enemigos sí puedan esconderse o puedan refugiarse en las montañas. Josué está solicitando a Dios que se mantenga la luz del día para poder encontrar y hallar y darle muerte a todos sus enemigos. Y cuando Josué le dice a Dios: sol, dice ahí, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón, la Biblia dice que el sol se detuvo y la luna se separó. ¿Qué es en sí mismo lo que ocurrió en ese milagro? ¿Qué se detuvo en sí mismo? ¿Qué se detuvo? Se detuvo la tierra. La tierra dejó de ¿qué cosa? De girar sobre su propio eje. La tierra, mi amado hermano, se detuvo prácticamente todo un día, ¿sí?, a la voz de la oración de un hombre cuando invocó el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Dios. Amén. Ese es el poder que hay en la oración, mi querido hermano. Ahora usted dirá: bueno, ese fue Josué. Y de hecho, cuando usted va a la Biblia, dice en el verso número 13: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Verso número 13. No está, a manera de pregunta, dice: ¿no está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse
inmediatamente se desplazó y dijo, bueno, que se haga lo que es la voluntad de Josué. No. Pero la fe que depositó este hombre en su Dios hizo que Dios honrara esa palabra. Es decir, no dejó caer su palabra en tierra en medio de ese pueblo. Amado hermano, ese poder que se operó por medio de la vida de Josué también sí está al alcance de nosotros. ¿Cómo así? Vayamos a la Escritura y veamos qué nos tiene que decir el Señor. Veamos dos textos bíblicos. El primero, Evangelio según San Juan, capítulo número 1. Evangelio según San Juan, capítulo número 1. Cuando Jesús se reunió con un hombre llamado Natanael, luego de que es decir, Jesús, le dijera a él que le había visto antes de que se acercara a la presencia de Jesús, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Juan 1:50, verso número 50 nos dice, cosas mayores, sí, póngale a su puesto, cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante, ¿sí?, veréis el cielo abierto. Eso significa que la puerta, por así decirlo, no va a estar cerrada. ¿Qué implica eso? De que tus oraciones, ¿sí?, de que tus ruegos, tus súplicas no van a tener estorbo a la hora de ingresar a la presencia de tu Dios. ¿Por qué? Porque recuerde que hay un intermediario entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo, hombre. Dice la Biblia, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora, ¿para qué el cielo se abre? ¿Y por qué este desafío de Jesús, sí, en la vida de Natanael, y yo diría en la vida de la iglesia? En el mismo Evangelio de Juan, pero ahora acompáñame por favor al capítulo número 14. Mira lo que nos dice el Señor. Evangelio según San Juan, capítulo número 14. ¿Lo tienes? Evangelio según San Juan, capítulo número 14, versículo número 10 en adelante, hasta el verso 14. ¿Ya lo encontraste? Jesús hablándole a sus discípulos les dice, ¿no crees que yo soy en el Padre? Es decir, que soy en Él uno y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él, ¿qué dice?, hace las obras. Verso 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo. Recuerda que esto le está hablando a la iglesia. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, ¿qué dice? ¿Qué dice el Señor? Yo lo haré. Ahora la pregunta es, ¿tú lo crees o no lo crees? Esa es la gran diferencia. ¿Sí? La fe prácticamente en acción ante la promesa de Dios, el cual nos ha mencionado en su palabra que cosas mayores sí haremos también en su nombre. Usted dirá, wow, este hombre prácticamente sí, alzando su voz, detuvo el mundo
mundo entero. Pues déjame decirte que tú también tienes ese poder si sabes orientarlo y sabes pedir a través de la vida de Jesús. Ese poder, mi amado hermano, está en plena vigencia para ti, para mí, para todo aquel que cree. Versículo número 14 del capítulo 10 de Josué, termina diciendo: y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová, ponle asunto, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Ahora, ¿qué acontecerá en el espacio de ese día en que el sol se detuvo y la claridad estuvo presente en esa gran batalla? De eso, mi amado hermano, lo estaremos meditando el próximo día jueves en el estudio del libro de Josué. Mientras tanto, glorifique a Dios por sus obras, porque ese mismo poder que se manifestó en Josué también se puede manifestar en su vida. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, agradecido estamos, mi Dios, por tu infinito poder y misericordia también. Ella, oh Dios, se hace palpable cada día en mi vida. Oh mi Señor, tú has destinado esta noche para que tu palabra pueda ser, oh Dios, no solamente atendida, sino que pueda ser también practicada. Bendiga a este pueblo, Señor, por medio de esta palabra. Aumentanos, oh Dios, la fe. Padre, y si no la tenemos, dánosla, mi Señor, te lo suplicamos. Ya que tu palabra nos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de nuestro Dios. Señor, cultiva en nosotros, pues, Padre, como el perfecto agricultor, en cada uno de nosotros la preciosa semilla del Evangelio, para que demos fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. En el nombre